Tendría que haber estudiado No, pero plomería. muy bueno, muy bueno. Espectacular. Bueno, hablábamos fuera del aire la semana pasada, si no me equivoco, con Mario Lupo, de lo interesante que resulta y que es, y la poca prensa que tiene también, hay que decirlo, Sí. la mitología local americana. Sí, ¿Sí? es La verdad mesoamericana eso, es puntualmente. Y me parecía un excelente motivo para traer contenido e información que por lo general en las escuelas que se estudia. Mitología griega, mitología celta, quizás, algunos, Algunos, pero no más que eso. Y nosotros tenemos nuestra propia mitología. por supuesto. Vos sabés que el continente americano está lleno de historia y de prehistoria que podría ascender nada más y nada menos que a 45.000 años 45.000 años de antigüedad. de antigüedad. Recuerdo a los sitios hallados recientemente, o sea, hace un par de años, en el límite entre Salta y creo que La Rioja. Sí. Se descubrieron 3 sitios con 45.000 años. Para poner en idea, 45.000 años es mucho, es poco. Imagínate, si nuestra cultura, la conocida, Nosotros tenemos 2.000 años. que viene desde Sumeria, no, 6.000 años. 6.000 años. Se dice que tenemos 6.000 años de cultura. Claro, o sea, desde que 45.000 se años crea es la una escritura. Digamos Pero ¿qué de- pasa? claro. En América ya había otro tipo de escritura, a través de pictografías, Ajá. a través de cordeles con nudos que significaban cuentas. Cordeles con nudos que significaban cuentas que Cuentas, contaban historias. números. Y aparte de eso, Teníamos nuestra propia matemática. había nuestra propia matemática gracias a los mayas, muy avanzados en matemática, en astronomía. Vos sabés que los mayas podían adelantar los eclipses 10 años del estudio que tenían del cielo. Prever un eclipse 10 Exacto. años antes de los estudios se astronómicos que anticipaban. tenían. Wow. Ellos, o sea, agregaron todo esto a sus fiestas de los dioses. Recordemos que tenían 186 dioses. Hay ciudades, hay sitios arqueológicos en Yucatán que están orientados hacia una estrella en especial, en este caso a un planeta. Un ejemplo, Tulum, está todo orientado para ver a Venus, que le otorgaban un poder divino muy grande. Y hasta se llegaba a decir, de acuerdo a muchas civilizaciones incas, en especial las arraigadas en el lago Titicaca, lo que hoy es Bolivia, Ajá. límite con Perú, a la estrella refulgente, o sea, la estrella refulgente, el planeta refulgente, que era Venus. Tenemos la leyenda de Orejona, una diminuta ser que apareció para inculcarles lo que fue después la cultura incaica, a través de Viracocha, que era su dios, su máximo exponente. Un ejemplo, para los mayas, el máximo exponente fue Cuculcán, Cuculcán. la serpiente emplumada. Ajá. Para los aztecas, al norte de México, fue Quetzalcóatl, Ajá. que según se creen muchos historiadores, hablando con historiadores y arqueólogos mexicanos, Cuculcán y Quetzalcóatl era la misma persona. Cuculcán aparece en Yucatán, en la zona de Campeche, sobre el mar Caribe, en el año aproximadamente 1000 de nuestra era. Ajá. Y da la casualidad que en el año 1000 de nuestra era se provoca la gran expansión de los vikingos, de los pueblos vikingos, Que se dice llegaron a América. que llegaron al norte de América. Está chequeado eso, está probado. Hay minas de pedernal que ellos, hay Ajá. grupos de vikingos que dejaron escritos que fueron exterminados por los indios, por los aborígenes de ahí también. Ajá. Y se dice entonces que Cuculcán y Quetzalcóatl, la misma persona, y que esa persona era de origen vikinga posiblemente. Wow. Wow. Entonces,
está como fundado todo el misterio que circula alrededor de la cultura mesoamericana, ¿no? De esto Exacto. que dicen, bueno, estaban ayudados por los extraterrestres, estaban orientados, estaban en las construcciones. Mira, existió un conocimiento que está un poco... ¿Cómo adquirieron esos conocimientos? Esa es la gran pregunta. ¿Hay un gran misterio atrás de eso? Hay un gran misterio a través de eso. ¿Pudieron haber accedido a ese conocimiento sin ayuda de terceros? Es la pregunta. Hace falta muchos años de evolución, muchos años de crear experiencias para llegar, suponete, a la construcción de una piedra. Yo te di unas fotos. Poneme A ver la imagen. la que está Chichén Itzá, a ver si la encontramos. Que lamentablemente... Ahí está. Wow. Chichén Itzá. Claro, mirá lo que es amplíala. esa construcción. Poné toda la pantalla para que se Qué vea facha el bien. chabón que está ahí en la foto, ¿eh? Ah, no le hagas caso. Pendejo. Sí, sí. Muy Esta Mirá lo que es esa construcción, claro. esta es la pirámide. Y en realidad son 3 pirámides en una. ¿Cómo es eso? De acuerdo a los estadios evolutivos de los mayas, o en este caso de los Itzáes, que era un grupo maya, primero construyeron una pirámide. Sobre esa pirámide construyeron otra, y cuando llega Kukulcán, el gran Kukulcán, construyen esta. Los 3 periodos mayas están en esta pirámide. Obviamente que esos 3 periodos no fueron de 100, 200, 300 años. Muchos sitios arqueológicos mayas fueron construidos, según se cree, en el año 500, 600 a.C. Claro. Ahora, para llegar a esto, y en averiguaciones que hice con arqueólogos mexicanos, supuestamente la historia de estos pueblos asciende a más de 2.000 y 3.000 años. Wow. Y hay una correlación en todos los pueblos del mundo. 6.000 años ahora la cultura. De 6.000 años pasamos de vivir en cavernas a construir cohetes espaciales que inundan el espacio con satélites, con robots, equipos y todo eso. Pero ¿qué pasó antes de los 6.000 años? Es la gran pregunta que se hacen todos. Un ejemplo, cuando vos le preguntás a un mexicano, sí. En un punto hay un hermetismo también, ¿no? Con todo lo pre a estos Lo que 6.000 pasa años. es que hay un modelo en la historia y todos se rigen en ese modelo, no se apartan del modelo. Últimamente tengo referencias en Venezuela que me han mandado cosas que ni yo las sabía, que se han encontrado pirámides ocultas entre medio de la selva. La cubre la selva. Y realmente, o sea, la selva es muy tupida en esa zona. Claro, muy frondosa. Vos sabés, yo tuve oportunidad de subir a la pirámide de Naushmul, o Cobá, como se le llama. Naushmul en idioma maya, yucateco. Yucateco. Significa montículo grande. Y en realidad es una pirámide que tiene aproximadamente 30, 35 metros de altura, y vos subiendo a la cúspide de esa pirámide, observás la selva que cubre todo, y notás protuberancias en la selva, que es que están tapando algo. El conocimiento que se tiene de los mayas es simplemente de un 20%. Guapa. Falta un 80% a descubrir. Yo pregunto, ¿no? De desconfiado. Tremendo. Toda la cultura que se ha instalado desde el Renacimiento, me animo a decir. Sí. Que tiene que ver con el Vaticano y con la influencia católica en nuestra cultura, en nuestra influencia occidental católica. Mayormente. Tenemos mucho de cultura árabe también, ¿eh? Mucho de cultura Cuidada, árabe. Pero Cuidado. quizás sea la responsable, porque si nosotros encontramos documentación de que no era tan así como dice la Biblia, todo se caiga. Muchos poderes que hoy tienen algún tipo de fuerza entrarían en cuestión. Quizás ellos mismos sean los que frenan los descubrimientos. Muchas referencias de la Biblia son reales. Acá estoy con dos mayas, realmente, vestidos a la usanza antigua. Así vestían los guerreros
mayas. Banales, ¿no? Se te para, te cruzas de vereda. En realidad te asustan, sí, un día de noche te asustan. Ahora nos preocupamos por la gorrita y por la ropa deportiva. Imagínate Pero estos dos chicos, que eran dos chicos jóvenes, que se aprestaron a tomarse la foto, son chamanes mayas. Que después de esto, bueno, hicieron toda una historia maya de chamanismo, de inciensos, de elementos que se queman, claro, y te purifican, supuestamente. Bueno, esta fue una de las partes. Ahora, así como sucede en el sur, que hay tanta cultura o herencia de cultura aborigen. ¿Hay herencia de cultura maya que todavía está vigente? ¿Que hay núcleos de gente que son tataranietos de mayas original? La historia te dice que los mayas, cuando llegaron los españoles, viendo que no podían hacer nada contra esos seres de metal arriba de un enorme animal que ellos no conocían, que era el caballo. Ellos no conocían el caballo. Portando espadas que cortaban, se asustaron, claro, y se fueron a la selva. Eso es lo que nos cuentan. Yo estando allá en Yucatán, preguntando con la gente, que vos ves la tipología maya en ellos, le digo, ¿es cierto que los mayas desaparecieron, se fueron? Me dice uno, me sorprende lo que me decís. Yo soy maya. Yo desciendo de mayas. Claro, son descendientes. Me dice, jamás nos fuimos de acá. La historia dice que nos fuimos, pero nosotros siempre nos quedamos. Los mataron, lo único. Algunos los mataron. Claro. Y otros, hay historias misteriosas que dice que pueblos enteros se adentraban en la selva y desaparecían en grandes cavernas. De ahí viene la historia del dios Chaac, el que cuida el inframundo, la entrada al inframundo. El inframundo serían todas las cavidades que hay debajo de la tierra. Claro. Y que en Yucatán solamente, se transforman en esferas con agua en su interior, en el interior de la tierra. Los cenotes. Algunas postales de cenotes espectaculares. Los cenotes. Turquesas. En una de estas, seguí pasando fotos que hay una. Esto es Cobá. Eso es un planetario. Es un observatorio maya. ¿Es un observatorio? Observatorio maya. No, muy adelantados los tipos. Muy Adelantadísimos. Tenían un calendario lunar ellos. Claro. Que si se lo utilizara ahora, sería más exacto que el último calendario que tenemos. Dale. Seguí pasando, que hay otra que te quiero mostrar, la entrada a un inframundo, que le llamarían esto. Lo que estás viendo es la entrada a un cenote. El cenote es una burbuja con agua dulce. Ajá. Agua dulce. Cosa que toda la zona es desértica. No abunda el agua. No. Wow. Todas las ciudades estaban construidas cerca de un cenote. O de varios cenotes. Se dice que hay más de 10.000 cenotes. Se estaba realizando la cartografía de los cenotes. ¿Estos serían ríos subterráneos o afluentes? Son ríos porque tienen interconexión. Te digo más, hay otra historia, que buzos de la Marina Mexicana se perdieron recorriendo los intrincados laberintos que hay al fondo de un cenote. Wow. Suponete, este cenote, el agua está aproximadamente a 90 metros de profundidad. La superficie del agua. Son profundos. Vos ves el agua esa que es fríísima en relación al resto y ves elementos oscuros en el fondo, que es la profundidad que tienen, y supuestamente hay 100 metros más abajo. Ahí comienzan los laberintos. Wow. Claro, ¿cuántas cosas que todavía no están...? Estos cenotes fueron formados cuando cayó el gran meteorito que conformó lo que hoy es el Golfo de México. Qué locura. Pegó con tanta fuerza que... Y que la historia cuenta que grandes
grandes pueblos mayas se metían en los cenotes y no eran vistos nunca más? Nunca más. No sé si en cenotes, pero sí en grandes oquedades. Un ejemplo, un aviador descubrió una entrada. A ver, los mayas proliferaron en Surinam, Guatemala y lo que es Yucatán, que ya esto es México. Claro. En Guatemala se encontraron, lo que ocurre que en la parte selvática de Guatemala todavía hay grupos aborígenes hostiles, que tenés que negociar muy bien para entrar ahí. ¿Ah, sí? Guarda, sí. Entra el ejército y nadie más. Bueno, un piloto sacó fotos de la entrada a una gran caverna que había ahí, que según historias, muchos de los mayas que huían de los colonizadores se introdujeron a eso y no salieron nunca más. Wow. Pero esto es simplemente una historia enmarcada en un misterio. Y esto se lo atribuye a deidades. Por ejemplo, esto que vos decías, el dios Chak. El dios Que Chak, habita esas que cavidades. habita esas profundidades y que esto es Tulum, un ejemplo. Son ruinas en Tulum, que es enorme Tulum. Es la ciudad, yo creo que dedicada a Venus directamente. Porque ¿Por qué tenían tanto linkeado con Venus? Porque se ve, es la primera estrella. Supuestamente sus dioses venían de ahí. Claro, el que no acepta que acá Sí, hubo extraterrestres es porque no quiere. Mario. No, ¿Qué querés que aguardá. te diga? No, puede ser otra posibilidad también, no únicamente esa. Suponete, los aztecas, norte de México, cuando los españoles le preguntaban, ¿de dónde llegaron ustedes? ¿Cómo fue su historia? Y uno de ellos le dijo, venimos de Aztlán. Aztlán significa más allá del agua. Entonces le pusieron Aztlán y da la casualidad que pega con Atlántida. ¿Será? Dijo un español. La gran historia de Platón contada. Entonces dicen que vinieron de una isla más allá del agua, más allá del océano. Ahora, no te indican si fue el Atlántico con Atlántida y la leyenda que hay, o fue el Pacífico con la leyenda de Mu, el continente de Mu, desaparecido en una noche, igual que Atlántida. ¿En una noche? En una noche, fue engullida por las aguas. Wow. ¿Cuánto misterio, Marito? ¿Cuánto misterio? Muchísimos. Bueno, Muchísimos. podríamos estar hablando horas de esto, ¿no? Porque verdaderamente hay... Sinceramente sí. Y es Sí. lo interesante, porque cuando uno piensa en la mitología griega, en la mitología de otros lados, es muy ajena a nuestra cultura. Pero esto es de acá, pasó acá, en nuestro continente. En nuestro continente. Y No sabemos lo que estamos pisando. No sabemos lo que estamos pisando. No sabemos. Vos sabés que Ameguino tenía una idea, Florentino Ameguino, principio americanista del hombre. Él decía que el hombre había surgido acá y de acá fue a Europa. Claro, que se dice que el hombre viene de África y después cruzó para América. Ameguino decía lo contrario, al revés. Lo contrario. Wow. ¿Cómo fueron creadas todas las 5 razas conocidas? No se sabe. Cambios biológicos, cambios genéticos, interconexión entre razas, como ocurrió con el Neandertal y el Cromagnon, digamos. El primer ser primitivo fue el Neandertal, un ser simiesco, grandote, Sí. corpulento. Y el más inteligente fue el Cromagnon, que lo fue exterminando, según Que se fue el que dice. exterminó a los otros, claro. Convivieron un tiempo, pero Era lo fue inteligente, exterminando. pero malo. Porque los esclavizaron, claro. Sí. Claro. Sí, señor. Qué fuerte. Bueno, Marito, muchas gracias por este momento. Vamos a seguir hablando de esto porque me interesa. Hay misterios no resueltos acá. Hay misterios... Si me permitís, hago un adelanto para el lunes que viene el programa Noches de Misterio. Ajá. Vamos a ver si la comunicación sale bien con Chile, con un investigador chileno que tiene un grupo de gente que desde hace 25 años está investigando nada más y nada menos que el chupacabras. Me vuelvo loco. Vamos a ver. Bueno, tenemos entonces una exclusiva para el lunes a la noche. Atenti todos pegaditos a la pantalla porque Noche de Misterio los lunes a las 21 horas. Mario, muchas gracias.
Volvemos Gracias a a encontrarnos ustedes. la semana que viene para seguir hablando de misterios irresueltos, para que nuestra ¿Cómo no? imaginación vuele, ¿Cómo para no? que nos quedemos con la piel de gallina, como lo hemos hecho hoy. Pero el tema a tratar el miércoles que viene lo dejamos como un misterio. Señores y señoras, Mario Lupo, en la hora de los malditos. Volvemos después de la tanda.